Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. 31 de julio del 2021, sábado. Esta noche tengo el honor de compartirles algo de lo que el Señor nos ha estado hablando en estos tiempos de ayuno, nuestro día 13 que tenemos este ayuno de la congregación, y que bueno, el Señor ha estado hablando con poder y con fuerza en nuestras vidas para compartir esto que estamos oyendo mucho en las redes, con amistades y demás. El Señor me daba este título para compartirles, que es hablar sobre los últimos tiempos. Pero vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Vamos a orar, por favor, hermanos. Gracias, Dios, te damos en este tiempo porque nos permites estar aquí reunidos como familias, aunque sea a través de las redes, Señor, pero tú sabes de qué tiene necesidad tu cuerpo, Padre. Venimos pidiendo, Padre, que seas tú quien dé este mensaje y que edifique en sus corazones, para que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que hable a sus corazones y no sea la voz de Omar. Yo no soy nada, Padre, más que un mensajero, y sabemos que es el poder de tu Espíritu el que va a hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo 24:4 acerca de los últimos tiempos. Nos dice: mirad que nadie nos engañe, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no te turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nos habla el Señor en esta parte, compartiéndole a sus discípulos, que van a haber señales antes de los últimos tiempos, y nosotros tenemos que estar al tanto de esas señales. Y si nosotros nos ponemos a ver con qué facilidad hoy día nos engañan o engañan a todos los que estamos en Cristo, o los que no, de señales de que ya son los últimos tiempos, de que viene el Cristo, de que si no existe, ¿no? Y Él nos pone esta advertencia y nos dice ahí en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, porque pues bueno, es algo que ya Él sabía, que conocía que iba a pasar como señal en los últimos tiempos. En este último mes el Señor nos ha estado hablando de que estamos ungidos, de que la unción es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, de que debemos de estar como atalayas para fijarnos y no permitir que nada nos debilite, que en qué zonas nosotros estamos, en qué tierras nosotros estamos sembrando. Muchas veces estamos nada más en las zonas de confort, en ciertos valles de tristeza, ¿no? En ciertos valles de comunidad, y ahí es donde el Señor no nos va a hablar. El Señor nos habla en esos lugares altos, en esos lugares donde, como nos cuenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, les habló el Señor a esos hombres de fe. Entonces igual es con nosotros para poder llegar a la tierra prometida. Nos dice la palabra de Dios en Isaías 43:1: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, a Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. ¿Sí? El por qué sufrimos, hermanos, por qué nosotros, si conocemos de todas estas armas, por qué nosotros seguimos permitiendo que nos engañen. ¿Qué voces en repetidas ocasiones hemos estado escuchando desde hace más de un año, no? ¿Cuáles son las voces que nos están pastoreando? ¿En qué mesas nos estamos sentando? En esas mesas de las tristezas, mesas de todo esto de las noticias tristes. Ahí tengo conocidos, inclusive parte de mi familia, que luego nada más nuestra plática versa sobre las dificultades que hay en los países, en las cosas, que si esto dijo el presidente, que si esto dijeron en el extranjero, y nos quedamos con todas esas cargas, hermanos, y pues estamos siendo engañados, ¿no? Es una forma más en la que nos
confunde el enemigo para pues no estar nosotros cercanos a lo que nos dice el Señor. Y aquí nos lo decía el profeta Isaías, desde aquellos entonces, que nosotros tenemos que tener claro quién es nuestro Redentor. Nuestro Redentor vive, hermanos, y luego esas voces nos callan y nos engañan, y por eso es que el Señor me hablaba en este tiempo de hablar de los últimos tiempos. ¿Qué pasa? Nosotros cuando llegamos al Señor, nosotros respondimos en obediencia, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde aquel pasaje que nosotros comprendimos de Juan 3:16, de que por amor Dios dio a su Hijo por nosotros, por todos nosotros, en el pecado que hayamos estado, lo que hayamos hecho? ¿Cuándo fue cuando eso empezó a hacer vida en nuestras vidas y dejamos nosotros nuevamente que el sufrimiento entrara a nuestro corazón? ¿Por qué nos empezamos a enfriar si nosotros ya tenemos si el Señor ya nos ha enseñado esa historia, cómo va a terminar? Nosotros al leer la palabra de Dios, yo en algún tiempo, como cuando uno veía las películas o las series, empecé a leer la Biblia y me fui a leer el Apocalipsis, porque decía, bueno, a lo mejor leyendo las últimas partes voy a entender yo la historia del medio o lo que viene al principio, ¿no? Y pues bueno, no es así, ¿no? No es un libro más, ¿no? Es un conjunto de libros que tienen una relación unos con otros, y por eso es que el Señor nos pide que lo estudiemos. Y al último sí viene esa revelación, pero esa revelación viene en el Espíritu, y es por eso que nosotros tenemos que tener conocimiento de otros libros anteriores para poder conocer lo que dice al último la palabra de Dios sobre los últimos tiempos. Vamos a Apocalipsis 1:3, por favor, hermanos. Apocalipsis 1:3. Y nos dice la palabra de Dios. Y esto es lo último, Bienaventurado el que lee y a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es, me gusta mucho cómo lo empieza el pasaje. Bienaventurado el que lo lee, ¿no? ¿Cuántos de los que conocemos, hermanitos, ni siquiera han tenido una Biblia en sus manos? Nosotros somos, hablando de los últimos tiempos de esas personas, vamos a ser la única persona que les va a platicar algo o van a conocer de la palabra de Dios a través de nosotros, ¿no? Ellos no están siendo bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados, tenemos Biblias, tenemos tiempo, tenemos todo, hermanos. Hay lugares en otras partes del mundo en donde está prohibido el escuchar la palabra, el siquiera tener una Biblia. Y de un pasaje, una vez escuchaba yo una prédica de un pastor que hacía mensajes se intercambiaban pedacitos de la Biblia, se las pasaban en la cárcel, y con eso se la pasaban predicando a veces todo un año de un solo pasaje. Imagínense nosotros, ¿no? Un pedacito del Evangelio. Nosotros tenemos todos los libros, tenemos el tiempo, a veces hasta de sobra, ¿no? Y miren nada más, hermanos, ¿no? Estamos dejando pasar esta bienaventuranza, ¿no? Que como nos dice aquí en el Apocalipsis, bienaventurado el que la lee. Y después dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Esta profecía, el término oír es un verbo transitivo que significa escuchar con agrado, ¿no? El escuchar con agrado ya también el Señor me puso a estudiar sobre ello, tiene un significado especial, es prestarle atención a lo que estamos oyendo o lo que estamos leyendo, ¿sí? Pero esto es de forma voluntaria, y entonces al hacerlo de forma voluntaria nosotros ya tenemos que pasarlo por el discernimiento. ¿Qué es lo que estamos escuchando y cómo estamos oyendo esto que ya nos dice el Señor que es una bienaventuranza, que lo que estamos leyendo, ¿no? Que dice, los que guardan las cosas escritas en ellas.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pues todo, toda necesidad. Yo no conozco una sola cosa por todos los valles que he pasado, desiertos, y hoy que estamos subiendo a esas montañas a clamarle al Señor por estas peticiones especiales de toda la iglesia. En todo lugar y en todo tiempo, si nosotros se lo permitimos, el Señor está con nosotros. No hay problema, no hay problema grande para el Señor. Los problemas nosotros los entorpecemos al meter nuestro entendimiento, ¿no? Hay que guardar en nuestros corazones todo esto que hemos estado oyendo y hemos estado viendo, y luego el problema de guardarlo es que también uno lo tenemos que quedar, hermanos, porque nos quedamos con ello. Hemos sido sanos, hemos sido salvos, Dios ha sido nuestro proveedor, Dios ha sido todo lo que ha sido nuestra vida, nuestra paz, nuestra justicia, todo lo que el nombre que nosotros le pongamos. Pero creo que si estamos ahorita conectados, los que estamos de la iglesia y la familia que lo va a escuchar, pues es porque todos hemos conocido que es nuestro Señor. No nada más es nuestro sanador, sino es nuestro todo, ¿no? Y nos dice en las concordancias de la Biblia, en el libro de Daniel, en Daniel 7, si me pueden acompañar o tomen nota por favor, nos dice en Daniel 7 sobre el juicio final y sobre estas visiones proféticas, porque si bien el Señor nos está hablando que guardemos todo lo que está escrito, porque el tiempo está cerca, y el Señor nos está hablando en este tiempo sobre los últimos tiempos, pues bueno, ¿qué hablan esas profecías y qué hablaban desde los tiempos de Daniel? En esas, dice el apóstol Pablo, que todo lo que el hombre natural no puede percibir, el hombre espiritual sí lo puede percibir. Hice este paréntesis, hermanos, porque cuando nosotros leemos como simple lectura estos pasajes de Daniel y del Apocalipsis, pues si hablamos de estos dragones y de estos animales que vienen con unas particularidades especiales como nos las describe, pues no existen como tal. No existen como tal si nosotros queremos entenderlo en ese mundo natural. Si nosotros vemos en el mundo espiritual cuántas personas y todos esos animales que los describe, ya están, algunos ya estuvieron pasando esos gobernantes, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que guardar esto que el Señor nos está diciendo y que nos enseña en su palabra de cómo van a ser esos hombres que parecen leones, que tienen cara de leopardos, que actúan como bueyes y que tienen esas ciertas características, ¿sí? Porque al fin de los tiempos, nos dice ahí en el libro de Daniel, viene la característica de cómo es el Hijo del Hombre, cómo es el Cordero de Dios, cómo Él no es este tipo de animales, cómo viene cómo viene la simbología en esas profecías. Todo inicia, hermanos, con un consumado es. Nos dice la palabra de Dios que se consumará en Apocalipsis 10:7. El misterio de Dios se consumará. Entonces, volviendo a las escrituras, hermanos, ¿qué tanto hemos estado estudiando? ¿Qué tanto hemos estado leyendo? Si le han hecho como yo en algún tiempo le hice, de irme hasta el final para comerme algunos libros, pues no me llegaba esa revelación en el espíritu, hermanos. No comprendía yo ni lo más mínimo del por qué hablaban de esos animales, por qué tenía que ser esos tiempos, los tiempos como nos los hablas, de un tiempo más otro tiempo más otro tiempo más la mitad de un tiempo. ¿Qué quiere decir? No nos queda nada claro, porque todo eso es revelado en el espíritu. Pero al fin en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, nos dice esto: el misterio de Dios se consumará. ¿Y cómo se va a consumar? Dice el Salmo 68:18, el rey David decía: levántate, Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen, mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para hablarles de ellos, Yahvé. Esa profecía es acerca de Jesús, hermanos. ¿Qué va a venir al último de los tiempos, mis hermanos? Va a regresar a reinar. Va a regresar a reinar. Nosotros
sabemos que Él ya vino, nosotros hemos creído en eso y todos los que hemos creído en todas estas palabras no tenemos que quedárnosla nosotros. Hay una comisión, hay una gran comisión que nos habla el Señor en todos sus evangelios, hermanos, y nos dice que nosotros tenemos que ir y compartir esta palabra, ir y discipular. No nada más es compartirlos, llegarles y decirles, esto a mí me sanó, esto a mí me ayudó, a ti también te va a ayudar, y llevarlos a los pies de Cristo, sino aparte de ello nosotros tenemos ese compromiso de estarlos discipulando, porque al fin del día nosotros, si comprendemos todo esto que nos habla la palabra de los últimos tiempos, también nos habla de juicio. Y qué difícil es hablar de juicios, a nadie de nosotros nos gusta que nos juzguen, ¿sí? Pero es bueno que nosotros practiquemos el arrepentimiento diario, porque si no practicamos el arrepentimiento diario, nosotros nos quedamos con nuestro entendimiento, nos quedamos con que todo lo estamos haciendo bien, hasta ahorita voy bien, le sigo echando ganitas, van saliendo por ahí mis hijos, vamos haciendo esto bien, y entonces ahí delicadamente nos empieza a entrar lo que le llaman en el mundo el nivel de confort, ¿sí? No sé, digo, la palabra no he encontrado algo similar al nivel de confort, pero en realidad digo, eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que nosotros tenemos que procurar y ir por esa oveja que está mal. El corazón de nuestro Dios nos dice en la palabra cómo es. Hay 100 ovejas, se pierde una y se deja a las demás, pero uno va por el perdido. Nosotros tenemos que estar atentos en estos últimos tiempos de a quién le están engañando, a quién no le están hablando de la palabra, a quién le están confundiendo, el quién tiene esa necesidad. Dios para todo ello nos dota de dones, es en su Santo Espíritu, nos dice que no es la palabra del hombre, no es nosotros lo que le podamos decir, es en el Santo Espíritu, en su Santo Espíritu quien va a hacer la obra. Y así nosotros nada más tenemos que estar siempre dispuestos, tener nuestro corazón dispuesto, clamándole al Señor en todo tiempo, como ahorita que estamos en estos tiempos especiales. ¿Cuánto no nos empezamos a alejar? Apenas tenemos una distracción o que sigue ahora que los semáforos, que naranjas, que los semáforos así. Y bueno, es algo que estamos viviendo, hermanos, pero yo platicaba con mi hija en estos días, ella ahora que pasó por esta operación que ustedes también bien conocieron y que ya también han visto el milagro del Señor en la vida de mi hija y de todos nosotros, porque pues bueno, ella estando ahí al borde, ¿no? de la navaja, en la cirugía, algo que era para algo de pocas horas se convirtió en muchas horas, y en esos tiempos cuando estamos en lo último, a veces ni pensamos, ¿no? O, bueno, nos vienen mensajes de, híjole, ¿no? ¿Qué imágenes tenemos, ¿no? De los momentos bonitos con el papá, con mamá, en casa, pero bueno, ¿y dónde estamos dejando a Dios, ¿no? ¿Dónde dejamos a nuestro Señor? Y entonces, cuando nos pase eso, hermanos, la forma de volver a conectarnos con nuestro Señor es eso, en humildad, decirle, Señor, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos oyendo, ¿no? Nos está viniendo a confundir muchas cosas que están en el medio. Nosotros no deberíamos estar preocupados, nosotros nos dice la palabra de Dios que en todo tiempo nos debemos de ocupar y de estar en la exhortación. Entonces nosotros deberíamos de exhortar al que está débil en la fe, decirle, tú no conoces del Señor, bueno, yo sí, y si ahorita nos morimos, pues gloria a Dios, aleluya, vámonos, ¿no? Eso deberíamos estar nosotros predicando. Y sin embargo, hermanitos, nosotros dejamos que entre ese enfriamiento en nuestros corazones, y es cuando el primer síntoma es que empezamos a callar, estamos callados. Si creen que todo lo estamos haciendo bien, y se los digo como testimonio, es porque nos empezamos a callar. Cuando estamos callados, estamos fríos. Si nosotros le hablamos a cualquiera que se nos pase, que si hoy hace un rato platicaba con el pastor, ¿no? De varias actividades el día de hoy, unos sobrinos en el trabajo, el peluquero, el jardinero, a todos ellos les compartí, les prediqué, alguno hasta alcanzó una Biblia, Dios me puso en el corazón darle una Biblia, falleció el papá del jardinero, y así, ¿no? Son esos tiempos especiales en el que el Señor nos pone a estar con esas personas
porque el por qué nos cruzamos con ellos es porque son los últimos tiempos, hermanos, en los que Dios nos está dando esa oportunidad de hablarles de la palabra. Y si no, señores, en algún tiempo va a haber juicio de eso. De todas esas obras y de omisiones nosotros vamos a tener que algún día, porque lo dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, se van a abrir los rollos y nos van a decir, bueno, ¿qué hiciste? Cuando no conocías del Señor, fue algo. Y ya conociendo del Señor, se va a abrir ese rollo y pues vamos a estar ante ese tribunal, hermanos. Entonces, pues creo que hay que llegar con las manos llenas. No podemos llegar con las manos vacías y decirles, no, pues me conformé con decirle nada más a los de mi casa, nada más a los que me querían escuchar, nada más a los que estaban así, ¿no? Hay que pedirle al Señor en estas oraciones que si son los últimos tiempos, nos siga ayudando y que sea en su espíritu para que nosotros a través de todos estos medios y con las nuevas formas lleguemos a uno más para que conozca del Señor. Hay unos ministerios especiales en Estados Unidos que estamos trayendo aquí al lugar en donde habita su gloria, que ellos lo tienen a través de las redes. Y un dato que se me quedó en el corazón es de lo que más habla ahorita en estos tiempos especiales en el mundo, la palabra, y de lo que más busca la gente es de Dios. Y tristemente es de lo que menos encuentra una respuesta. Encuentran un buen pasaje, por ahí una filosofía de pensamiento humano, pero que pues nada o está muy alejado a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Hay que pedirle al Señor que nos ayude, y si también nosotros vamos a hacer ese instrumento, vamos a inscribir a la iglesia, y de todos modos a través de nuestros ejercicios de WhatsApp o por el inbox y con nuestros conocidos, hay que invitarlos a que vayan al lugar, que estén físicamente ahí en el lienzo, hermanitos. ¿Cómo, cómo diferenciar desde cuándo está pasando esto? Nos dice la palabra de Dios en Lucas 9, 49, 50. Lucas 9, 49, 50. Nos dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús les dijo, no le prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esa palabra el Señor me hablaba porque hay muchas veces que nosotros decimos, es que ellos ya conocen del Señor y hasta ahí los tenemos que dejar, ¿no? Ya que ellos sigan en su confusión o no sé, ¿no? En mi caso, el Señor me hablaba a través de este pasaje porque este pasaje nos habla acerca de tolerancias, nos habla de que nosotros tenemos que ser tolerantes, pero cómo el saber diferenciar es en el Espíritu. Nuevamente, hermanitos, les comparto. El Espíritu del Señor nos va a decir cuándo hablar y por qué hablar. Nosotros en todo tiempo le tenemos que decir al Señor qué es lo que está pasando, por qué estamos conociendo a esta persona, por qué nosotros estamos escuchando lo que nos están platicando. Si nosotros ya sabemos que son los últimos tiempos, ¿qué va a pasar al final? Que va a haber ese juicio, que los que no conozcan sin Dios pues les va a ir mal, que va a ser ese crujir de dientes y todo lo que describe ampliamente el Apocalipsis. Nosotros tenemos que orar en el Señor para decirle, Señor, ¿qué le tengo que hablar? A lo mejor, bueno, no a lo mejor, es muy difícil hablarles toda la Biblia en unos cuantos minutos, ¿no? Por eso es que necesitamos que interceda el Espíritu Santo en nosotros, para que sea la palabra que el Señor quiere que le digamos a esa persona, y así es como va a recibir del Señor, ¿no? Todos esos que inclusive también nos dicen que conocen mucho del Señor, pues no hay que hablarles mucho, nada más verlos, ¿no? Cómo están, apagados, secos, ellos mismos a veces es difícil, pero así pasa que luego entre los que decimos que conocemos de la palabra y nos llamamos cristianos, no podamos recibir ni un buenos días o un buenas tardes, ¿no? Entonces, pues
Miren nada más, por eso nos dice el Señor que nadie nos engañe, ¿sí? Nosotros sí conocemos, a nosotros el Espíritu Santo nos ha hablado, a nosotros nos ha estado moldeando en el taller del alfarero, a nosotros nos ha estado haciendo esta obra en nuestras vidas para que nosotros ensayemos en casa y después estemos haciendo con los del trabajo. Y ahorita miren nada más con estas nuevas necesidades más. Dice la palabra de Dios, porque también hay que, para que esto de que no nos estén engañando, también nos pone unas alertas. Nos dice la palabra de Dios en segunda de Juan 1:10. Segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Muchas veces, y yo al principio le pedí al Señor que me mostrara esta parte, si tenía que ser yo, o sea, no cordial con las gentes que me hablaban o grosero, y no en todo tiempo nosotros tenemos que mostrar que Cristo vive en nosotros, ¿no? Nos pueden venir con que el Dios de las Shakiras y la Caperucita Negra y todas esas cosas, pero nosotros no les podemos decir bienvenidos al prestarle atención a los que ellos nos ponen. A mí lo que me ha funcionado en todo tiempo es que alguna vez que por ahí platicaba sobre esto con alguien, un sacerdote satánico, yo estaba orando, entonces lo escuchaba a él, lo estaba oyendo, lo pasaba por el entendimiento para ver el Señor que me mostraba que le dijera yo a él, en todo tiempo llorando, y lo que me quedaba de él, nada yo le decía bienvenido, a nada de eso le digamos bienvenido, porque precisamente esas son las señales de los últimos tiempos. Si alguien nos está hablando de que no, es que yo también vi que esto pasó en algo similar en la astrología, en guaguaguá, nada de eso viene, nada de eso es bíblico, hermanos, nada de eso conocemos que es bíblico, y nada más nos dice el Señor, no le digas bienvenido, pero a la doctrina, a lo que ellos tienen, ¿no? Nosotros con ellos en todo tiempo tenemos que mostrarle que Cristo vive en nosotros y que nosotros les podemos dar un consejo en el Señor para que ellos puedan cambiar, hermanos. El Señor nos va a hablar. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 11:1. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. En estos tiempos, en esta revelación, le dice a Juan, al apóstol Juan, sobre los templos espirituales. Hay esos lugares espirituales donde nosotros, cuando estamos llegando con estas personas que nos hablan de otras doctrinas, donde nosotros tenemos que aprender en el Señor a saber qué doctrina es la que traen ellos y el Señor qué es que quiere que hablemos, porque si no, ahí empiezan los engaños y nosotros le empezamos a poner más atención a lo que ellos nos dicen que nosotros verdaderamente mostrarle la luz de la palabra, de lo que dice la Biblia, ¿no? Nosotros, inclusive, siempre nos ha exhortado el pastor que en todo tiempo, cuando nos comparte del mensaje, es un deber de nosotros, como hijos de Dios, ir a nuestro lugar, a nuestro aposento santo y buscar que sea de la Biblia lo que nos están hablando, ¿no? Inclusive yo haciendo el mensaje luego tomo notas muy rápidas y me equivoco de libros y ahí nos entra pues esa parte, ¿no? Donde nosotros tenemos que discernir en todo tiempo y ya al no encontrar el pasaje, pues yo digo, Señor, ¿qué pasó? Y bueno, me pasa eso, ¿no? Me quedo más en el Señor buscando, ¿no? Que era aquí, era allá. Ah, no, sí, ¿no? Ya el Señor me da es así, toma nota, vuelve a estudiar, así sean el mismo pastor, y él siempre nos ha exhortado, ¿no? Es palabra de Dios la que nos está compartiendo, ¿no? Entonces por eso nos pide que tomemos nota, y así lo debemos de ver, porque en algún momento el Señor nos pone esa palabra para nosotros hablarle a alguien más, hermanos. Acompáñenme por favor a Judas
1, 3:23. Judas 1, 3:23. Y nos dice la palabra de Dios sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y dice la palabra de Dios: el Señor te reprenda. ¿Qué habría Jesús en...? Tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Todos estos engañadores causan divisiones. Nosotros, amados, edificamos sobre nuestra fe, orando en el Espíritu Santo, conservamos el amor de Dios, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea para vida eterna. Nosotros tenemos que pedir en todo tiempo estas partes en las que nos habla el Señor, que tengamos cuidado de todo lo que nos pueden engañar, porque es muy común que el mismo texto se saque del contexto de donde nos están hablando y venga ahí esa parte de la confusión, y es donde a veces parece ser que nos están dando otro tipo de evangelio. La palabra de Dios es para vida, hermanos. La palabra de Dios es para traernos paz. La palabra de Dios en ningún momento es para estar contendiendo, y luego así parece que nosotros lo estamos llevando por vida, ¿no? Nosotros, a mí me ha pasado mucho en las últimas semanas, en este buscar del Señor, que me vienen palabras específicas sobre alguien que estoy en el trabajo, en la misma casa, y entonces sacamos la respuesta en la carne, y por eso nos pone el Señor nos hace hincapié en que tenemos que estar hablándoles de la palabra, hermanitos. Nos dice también la palabra de Dios en Gálatas 1, 6, 8. Gálatas 1, del 6 al 8. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os alejéis de lo que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema, pues conocemos y hemos aprendido en estos tiempos que es ese objeto maldito, hermanitos, ¿no? Nosotros, si le llevamos nuestro entendimiento de las Escrituras a alguien, estamos siendo anatemas, porque nosotros conocemos. Nosotros, al tener conocimiento, no podemos estar expresando opiniones de lo que nosotros creemos. Nosotros hablamos y compartimos la palabra de Dios, y lo que el Espíritu de Dios nos habla a nuestro corazón es lo que nosotros transmitimos, hermanitos. Y eso es el verdadero evangelio, hermanitos. Ese es el compartir la palabra de Dios. Dice por eso aquí en el 8, en Gálatas 1 al 8, cualquiera que les anuncie otro evangelio diferente que les sea anunciado es anatema, y está en rojo, hermanitos. Entonces hay que poner especial atención. También nos sigue hablando la palabra de Dios sobre las señales. Se repite mucho, y casi todos los libros nos hablan de ello. Nos dice en 2 de Pedro 2.1. 2 de Pedro 2.1. Hablando sobre las señales y más señales. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y también nos habla la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3.8, acerca del carácter de los postreros días, hermanos. 2 de Timoteo 3.8. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Esto es ignorancia, torpeza, incredulidad y mente carnal, hermanitos. De todo aquello es de lo que nos está hablando, que van a ser en los postreros días el carácter de los hombres.
Y no sé ustedes últimamente, aún con todo esto y hablando de lo mismo, de la situación en la que nos encontramos ahorita, estando con lo del señor COVID y todas estas cosas, ¿cómo han visto cuando ustedes les quieren hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo les responden? Les responden creyendo, les responden con negativas. Entonces, hermanos, estas son las señales. Estamos hablando el Señor nos está hablando en estos tiempos de los últimos tiempos y estas son señales. Yo de verdad un día hasta me entristecí porque en ese día todo el que le compartí eh, pues no, nunca me dijeron bienvenido o no creían recibir de la palabra y pues bueno, ¿no? El Señor también me hablaba acerca de eso, ¿no? Que no nos entristezcamos, ¿no? Que eso también trae enseñanza para nosotros, ¿sí? Pero es así, hermanos, ¿no? O sea, son como señales, está pasando, ¿no? Mucha gente simplemente dice, no, no cree, ¿no? Yo creo más en lo que me dice el doctor. Entonces, pues ahí digo, pues ya no está creyendo, ¿no? Es un anticristo, ¿no? Si no quiere oír de Cristo, pues es un anticristo, es simple, ¿no? ¿Qué nos habla la palabra? ¿Qué nos sigue hablando la palabra sobre la doctrina verdadera? Nos habla en Primera de Timoteo 6, 3, 5. Primera de Timoteo 6, 3, 5. Acerca de la piedad y del contentamiento. Dice la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, hermanitos, ¿cuántos con esos de ellos nos hemos topado en los últimos tiempos? Nosotros hemos conocido muchas personas de esas. No es para señalarlas nosotros, igual mismo ahí el Señor va a hacer su justicia como en toda persona, ¿no? No hay cosa exclusiva de alguien, porque tengamos conocimiento de la palabra no nos vamos a salvar del juicio. Pero está pasando, hermanos, porque todos hemos visto que pasa así. Hay contiendas, hay cuestiones, todo lo cuestionan, pero lo cuestionan, nos lo dice la palabra de Dios, aquí nos lo aclara con eso, ¿no? Con el querer contender, ¿no? O sea, una cosa es que alguien venga y nos cuestione, oigan, ¿por qué así o asado? O tengo dudas y con esto, o sea, dudas propias de un estudio, a que nos digan, ay, ¿a poco sí es cierto que no sé, ¿no? Que se dividieron las aguas, etcétera, ¿no? Cosas que he oído, ¿no? Entonces, nosotros no estamos para contender, le hablamos de la palabra, pero está pasando, hermanos, está pasando que en estos tiempos esto. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 1:6. Primera de Timoteo 1:6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, ¿no? Y no sé, algunas veces cuando yo salía de reuniones de trabajo, regresaba y me decía mi esposa, ¿y de qué platicaron? O creo que es un dicho de ella, pero lo adopté como propio. Y yo le decía, pues de todo y de nada. Y al fin del día de verdad me quedaba pensando, ¿qué me quedé hablando? Más de 8 horas, pues van a palabrería, ¿sí? O sea, van a palabrería y pues miren, hermanos, nos lo muestra a la luz de la palabra, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Luego sobre qué tenemos nuestras pláticas, y nuestras pláticas ahí va nuestro entendimiento, ¿no? Nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:14. Efesios 4:14, acerca también de la inmadurez espiritual, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean como astucia las artimañas del error. Y esto es pues
pues cuando ven que tenemos algún problema, un error, pues sobre ello nos hablan y pues ahí se pierde toda doctrina, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una señal. Hablamos de la doctrina de Cristo, es la misericordia, la piedad, y eso es palabra de Dios. Todo lo demás, pues empieza por el filtro de que pues, se siente mal, estamos incómodos, y pues como aquí nos dice de la inmadurez espiritual, pues, simplemente estamos perdiendo el tiempo. Nos dice también la palabra de Dios en segunda de Pedro 2, del 12 al 19. Segunda de Pedro 2, del 12 al 19. Prometen libertad y son esclavos de la corrupción. Hay que, digo, nos habla un poco más, pero me quedaba, esto era lo que anoté para el mensaje, hermanitos, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Entonces, si nosotros estamos en estos últimos tiempos, con qué palabras nos están quedando que es libertad, ¿no? Ese gran trabajo que vas a tener va a ser tu libertad económica. Y no pasa más que ahora te haces esclavo de ese trabajo. Y entonces sí, bueno, ya tienes para comprar muchas cosas, será, pero quedaste engañado, ¿no? Ahora pasas 15, 16 horas trabajando, digo, porque aparte ni dormimos, y se los digo también como testimonio, ¿no? Entonces quedamos esclavos de eso, y eso está pasando también ahorita en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuántas personas tienen tiempo para a veces para sus hijos, ¿no? ¿Y cuántas personas ahora tienen tiempo para Dios? ¿Cuántas personas dicen, ahorita no tengo tiempo, ¿no? O simplemente, fíjense qué triste, ¿no? Cuando hacía este mensaje, ¿no? Ni siquiera de pensar en Dios tienen tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad les va a tener que llegar a ellos? Qué triste, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ser esos luminares en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda de todas estas tinieblas y todas estas confusiones. Hay muchas señales, hemos platicado aquí algunas de ellas, hermanos, pero son los últimos tiempos. ¿Qué hacer? Bueno, también nos habla la palabra de Dios en un libro, en el libro de Job. Job significa aquel que sufre penalidades, y fue algo en lo que el Señor me habló. Fue el primer libro que el Señor me puso a escudriñar y estudiar, y digamos que es de mis favoritones. Y hoy lo entiendo, porque yo también mucho tiempo me quedé como Job haciéndome esas preguntas del por qué, por qué, por qué, como si nos fuera a contestar el Señor el por qué. Y sí en algunas cosas, hermanos, para bendición, pero termina diciendo Job al último, antes de que termine su libro, dice, bueno Señor, yo sé que tú todo lo sabes y tú todo lo conoces, y algo sé en mi corazón, es que mi Redentor vive. Y entonces, hermanos, creo que es una buena salida para todos nosotros conocer de estas partes históricas de la Biblia, para saber cómo esos hombres en el pasado lo hicieron, para que nosotros lo podamos aplicar en el presente, y pues a lo que estemos pensando en el futuro, ¿no? Nos guste por ahí estar viendo lo del futuro, porque pues por eso nuestro Señor es siempre eterno, ¿no? O sea, Él no está haciendo ahorita, este día 31, Él es y va a seguir siendo, hermanitos. El que fue antes va a ser después. También nos dice ahí en el Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, es la parte en cómo nosotros tenemos que ver los últimos tiempos. Hay que enfocarnos, y nos dice la palabra de Dios en Mateo 6:22. Mateo 6:22. Adelantito de donde está la oración de cómo hacer del Padre Nuestro, nos dice la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán los mismos tinieblas? Hermanitos, ¿cómo están nuestros ojos? ¿Estamos en luz? ¿Tenemos luz? ¿El Espíritu de Dios está en nosotros?
está esa luz. Entonces, habiendo esa luz, hermanos, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de los últimos tiempos. Nosotros nos ocupamos. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:7, y viene en rojito, también hay que hacerle mucho caso. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos, te esperamos, Señor. Porque de verdad, hermanos, creo que es lo que nosotros estamos esperando. Es el año de la esperanza y nosotros esperamos y nosotros estamos con ese clamor. Y gracias le damos a Dios porque estamos pasando estos tiempos, porque sin estos tiempos no podríamos tener la oportunidad de conocer de nuestro Señor y que nuestros cercanos conozcan del Señor. Vamos a entregar este mensaje, hermanitos, para que nos quedemos con el Señor, aunque nos dejemos de ver o termine la transmisión, que sea el Señor que sea la palabra del Señor el que se quede en nuestro corazón para que nos llegue este mensaje. Gracias, Dios, te damos en esta noche porque nos permitiste escuchar esta que es tu palabra, Dios. Gracias te damos, Padre, y ponnos en ese entendimiento, Padre, de que en los últimos tiempos, Padre, nosotros tenemos que estar velando, Padre, orando sin cesar, Padre, en estos ayunos, Padre, buscando de ti, para que nosotros le podamos hablar a esas personas y que no se pierdan las almas. Ponnos ese corazón, Padre, de estar buscando, Padre, de estar anhelando almas, Padre. Que nuestro corazón pida almas, ganar almas, Padre, para tu gloria. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que eres tú, Padre, el que está hablando, Padre. No somos, Padre, más que instrumentos tuyos. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das este regalo, Padre. Tú en todo este tiempo has estado hablándonos, Padre, y nos has fortalecido. Vamos en el día 13 de nuestro ayuno, mi Dios, y sabemos que tú nos vas a terminar de hablar a la congregación. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Padre, que sigas con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanitos, los esperamos presencialmente. Estamos guardando todas las restricciones ahí en el lugar en donde habita su gloria. Si alguno de ustedes tiene alguna complicación, compártanosla para que en amor nosotros podamos tomar ahí orar por esa petición especial, claro está, y poder tomar las precauciones ahí de sanitización y demás, pero estamos cumpliendo con todos los protocolos, así que sigamos teniendo paz. Y familia en la fe, les amamos y estamos orando por sus peticiones especiales. Gracias, hermanitos. Dios les bendiga. Bonita noche. Hasta luego.